Hola Iglesia, le damos la bienvenida a todos ustedes a un nuevo servicio de Iglesia en Casa. Sabemos que están en sus domicilios, con sus familias, descansando, aprovechando este gran fin de semana largo del mes de septiembre. Hoy día 19 seguramente están comiendo, tienen algo preparado para más tarde, para comer junto a sus familiares, junto a sus cercanos. Le damos la bienvenida a este culto especial dentro de un mes que es bastante especial para nosotros, vestidos ya con las prendas típicas de nuestro país. Así que les damos la bienvenida y los dejamos acá para que puedan escuchar los que no tienen que comentar, Javi. Bueno, el mensaje del día de hoy está enfocado básicamente a la libertad, para que podamos disfrutar en conjunto, para darle un nuevo sentido también a esta celebración. Así que los invitamos, esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. No se olviden de interactuar con nosotros en el chat de YouTube, como también de Facebook, de comentar, de poder reaccionar junto a nosotros. Los invitamos a permanecer conectados. Y tu
cielo. Vio señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, 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 oh. Qué maravilloso domingo, qué maravillosa celebración, y por eso queremos compartir con ustedes en Lucas 4, capítulo 4 de Lucas, versículo 16 en adelante. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Querida iglesia, nosotros somos la herencia viva de nuestro Señor Jesucristo, que ha hablado en el pasado a los profetas, y a través de las escrituras se ha hecho una realidad la venida de su Hijo Jesucristo. Pero hoy el evangelio real está en nuestra vida, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Esa libertad que podemos ver en los grupos de WhatsApp: mi hijo está bien, se ha sanado, gracias Señor por la provisión, y los reportes de oración. Querida iglesia,
iglesia, hoy vamos a orar y vamos a creer en el nombre de Jesús, porque esa libertad se haga real en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en las personas con depresión, en las personas que luchan contra un espíritu de muerte, en las personas que necesitan sanidad, en las personas que necesitan provisión, en el nombre de nuestro Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias porque tu gracia ha estado con toda nuestra iglesia, Señor, y durante toda esta pandemia no hay nada que pueda detener tu obra, Espíritu de Dios. Señor, juntos hoy como matrimonio, como familia y como iglesia, oramos en el nombre de Jesús para ministrar tu sanidad, para ministrar tu bendición, tu provisión, tu protección en el nombre de Jesús y la libertad gloriosa, Señor, y que este año, Padre Celestial, podamos contar en el nombre de Jesús maravillosos testimonios de libertad, de milagros, de sanidad en el nombre de Jesús. Que el broche de oro, Señor, sea juntos como pueblo tuyo, reconocer tu gracia, tu gloria una vez más al término de este año, en el nombre de Jesús. Querida iglesia y Viquita, juntos decimos amén. Queridos, les invitamos a un nuevo mensaje que traerá una bendición maravillosa en cualquier temporada de nuestra vida, en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Hola querida iglesia, para todos nosotros siempre esto es un momento maravilloso, especial, de comunión, de afecto entrañable, como decía el apóstol. Un gran abrazo a la distancia en esta nueva celebración de nuestro aniversario país, nuestro aniversario patrio. Eso que muchas veces algunos, producto de tantas situaciones personales y seguramente historias aún no resueltas de sus vidas personales, no logran comprender en su dimensión. Lo lindo de la palabra es que nos ayuda, nos invita a vivir una vida en equilibrio. El amor a nuestra tierra, el amor a nuestro país, el amor a nuestra tradición, el amor a nuestra cultura, a lo que somos, a lo que hacemos, porque nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, desde pequeñitos también nos enseñaron y compartieron momentos alegres. Entendemos eso como una tradición familiar, entendemos eso también como parte de nuestra cultura. Que otros cuestionen aquello, que otros intenten dibujar algo distinto, es un problema de otros, pero para nosotros, los hijos y las hijas del Señor, lo cierto es lo que dice la palabra del Señor. Y esa costumbre y esa tradición sana, buena, también le agrada al Señor. Así lo dibujan muchos salmos, así también lo hace la palabra del Señor en muchas instancias, en donde nos invitan siempre a amar nuestro suelo, a darle gracias a Dios por el país que tenemos, a darle gracias al Señor por todas las cosas que Él nos concede acá. En esta ocasión quiero invitarlos a una palabra del Señor que justamente aborda esta dinámica y este punto de inflexión en el que nos encontramos. Puede parecer extraño, raro, que algunos intenten privarnos de esa tradición, de las cosas que nos parecen bonitas, agradables, hermosas, que nos traen recuerdos preciosos, y ese es un problema, y quiero recalcarlo, es un problema de algunos, pero jamás eso afecta el plan del Señor o lo que Dios quiere que también nosotros enseñemos a nuestras futuras generaciones. Hubo un momento también muy especial en la historia de Israel que Dios permitió a Israel comenzar también una historia país, una historia Estado, una historia nacionalidad, y que esta historia propia del pueblo de Israel como nación-estado, con sus costumbres, con sus cosas particulares, con su gastronomía, con sus bailes, con toda su tradición, con toda su historia, fue algo que también Dios finalmente permitió. Y permitió porque, si bien es cierto, nunca fue su deseo que el hombre se distanciara del gobierno de Dios, hubo un momento en que Israel como pueblo ya no quiso el liderazgo espiritual del sumo sacerdote, el liderazgo político del sumo sacerdote, sino que ahora simplemente quería separar las cosas.
Esta separación es una cuestión humana, terrenal, pero que en realidad nunca ha estado en el corazón del Señor. En el corazón del Señor, cuando hablamos de este gobierno de Dios, no estamos hablando de un extremo, y no estamos hablando de fundamentalismos, estamos hablando de lo que la Biblia, la palabra del Señor, enseña. Y que al final de los tiempos, más allá de lo que alguien pueda creer o no, cuando la Biblia habla de que Dios va a restaurar todas las cosas, este gobierno teocrático, este gobierno de Dios en forma personal y presencial, va a ser una realidad. De tal forma de que por ahora el hombre está distanciado de aquello y pareciera ser que es más liberal, el más radical en ese liberalismo, y ojalá en un desorden simplemente que dista de toda norma y de todo apego a toda forma y estructura social. Pareciera ser que en algunos es la moda, pero Dios es un Dios de orden, y Dios no solamente es un Dios de orden, sino que todo su cosmos, su creación, todo el plan de Dios tiene un orden. De tal forma de que ese orden, ese diseño, desde el día 1 es lo que Dios quiere, y eso es lo que finalmente se va a restaurar. Pero ¿qué ocurrió en esta transición? ¿O por qué estamos en esta condición en nuestro peregrinar actual? Algunas de esas respuestas están en este pasaje maravilloso, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo número 8. Dice así las Escrituras: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Qué increíble relato. Este es un punto también de inflexión.
En este tiempo en que estamos redefiniendo muchas cosas y cómo estamos pensando el futuro, tenemos a veces ideas equivocadas de aquello. Como que si esto dependiera de un diálogo entre nosotros y entre todos nosotros lo construimos. Y la verdad es que eso dista mucho de la realidad. Hemos tenido que delegar en algunas personas esta responsabilidad. Y seguramente ya muchos de nosotros, y eso lo reflejan estas encuestas recientes, ¿no es cierto?, de percepción, cómo ese apoyo y esa confianza está cayendo a pedazos. Porque vuelve de nuevo el mismo círculo vicioso, tal como lo define la palabra del Señor. Cuando de pronto esta perspectiva, esta idea refundacional gira en torno a encontrar un mecanismo, una piedra filosofal que lo resuelva todo con el mínimo esfuerzo posible, donde todo llega de forma casi sin siquiera tener que producirlo, es un mito y simplemente es una idea, una ideología que no tiene ningún destino, solo la ruina y la pobreza de un país o de una nación. Cuando Dios le dice a los hebreos, les advierte de cuáles son las consecuencias de aquello, que esa idea que parece ser muy avanzada, muy independentista, muy moderna, esa idea tiene un costo muy elevado. El Señor le dice con claridad que hay un costo, no solamente hay un costo económico, le habla derechamente de los impuestos, le dice que es necesario tomar parte de todo lo que se produce, de todo lo que un hombre o una mujer pueda producir en ese país para poder financiar a ese país. Aquí es donde muchas personas a veces no comprenden algo tan simple y tan básico de qué significa justamente y por qué nosotros tenemos que amar a nuestro país. ¿Por qué tenemos que tener ese apego? El problema no es el país, el problema no es la tierra, el problema no es el lugar donde Dios nos ha puesto. El problema, por lo visto, dista de algunos que al tomar ciertos grados de poder, de autoridad y de administrar aquello que todos producimos, lo han hecho de la peor manera. Lo han hecho de la peor forma. Solamente han privilegiado sus segmentos, sus intereses, pero se han olvidado de una gran realidad y la más importante de todas. Y esa es que ese país lo arman todos, lo construyen todos. Por eso es que es de todos. Es imposible sesgar, es imposible mantener a grupos al margen de todo lo que significa los beneficios, pero también los desafíos de ese país. Y por eso es que esta primera óptica, este primer acercamiento del por qué esta fecha para nosotros es significativa, es porque lo que hay, es porque lo que tenemos también tiene una historia. Una historia de sacrificio, de abuelos, de padres, de nuestras propias familias. Nuestro país no lo hizo una persona, nuestro país no lo han hecho dos personas. El país no lo construyen 2 o 3 familias, las más poderosas o acaudaladas. Eso es un mito, eso es imposible. Un país lo constituyen todas las personas, todos sus habitantes. Todos lo construimos todos los días. Y de todo lo que nosotros trabajamos y de todo lo que nosotros producimos, tal como enseña la palabra del Señor, y lo acabamos de leer, de todo lo que hacemos de nuestro esfuerzo, mucho de ese esfuerzo también es para financiar nuestro país. Y por eso que nuestra tarea es cuidar a ese país, nuestra tarea es bendecir a ese país y nuestra tarea es simplemente darle gracias a Dios por ese lugar. No es el plan de Dios que el hombre gobierne al hombre. Está claro, ¿por qué no? La corrupción y todo lo que significa aquello, las injusticias y todo su legado, el nepotismo y tantas otras conductas que son simplemente dignas de rechazar y seguramente han merecido la crítica de parte de todos nosotros. Pero el plan de Dios no por eso se invalida, no por eso el plan de Dios significa que ahora, bueno, perdemos la nacionalidad, perdemos nuestras costumbres, perdemos nuestra historia. Entonces, bueno, como hemos albergado y bueno, como ahora hablamos de la multiculturalidad, significa que entonces perdemos una identidad para adoptar otra. Eso es simplemente no entender nada de la historia, es no comprender nada de nuestra identidad y lo que es peor, no entender nada del plan del Señor. En el plan del Señor, en el diseño del Señor, el país, la nación, el Estado, también tienen un lineamiento que es propio de la palabra del Señor, para que pueda funcionar.
Y por eso Dios le dice a través de Samuel al pueblo, esto es lo que va a ocurrir. Ese país va a requerir una dinámica, va a requerir una infraestructura, pero también ese país va a requerir mano de obra para poder desarrollarlo. El Estado no es solamente una palabra. Detrás de ese Estado hay personas, hay familias, hay gente que todos los días sale a hacer su trabajo para poder bendecir y desarrollar y para que todos podamos vivir de una mejor manera. Que 2 o 3 dentro de todo ese grupo, y aquello especialmente donde se toman las decisiones más delicadas, hayan caído en el vicio de la corrupción, el cual es absolutamente y totalmente descartable del corazón del Señor, no significa que todo lo que hagamos en conjunto esté mal. Y por eso es tan importante esta palabra. Poder darle gracias al Señor, porque dentro de todo lo que esta palabra dice, es lo que hoy también nos toca asumir a cada uno de nosotros como parte de ese país. Es imposible entender el plan del Señor si nosotros descartamos, eliminamos el concepto de nación-estado de Israel de las Escrituras. Si nosotros sacamos esta idea del pueblo del Señor, que solamente se traduce en una idea vaga, ¿no es cierto?, de una genealogía de unas par de familias, ya estaría extinto. Pero ¿por qué esto es vigente y por qué esto es absolutamente contemporáneo y está presente en el mundo entero y el linaje de ellos se permanece hasta el día de hoy? Por una razón muy sencilla, porque eso justamente es lo que produce un país, una nación, un Estado, el valor y el amor por su cultura, el amor y el valor por su historia. Esa es nuestra pega, ese es nuestro trabajo, eso es lo que celebramos estos días. De eso le damos gracias al Señor, porque nos permite estar acá, porque a Él le plació que seamos parte de todo esto, vivir en esta parte del mundo y dándole gracias a Dios por esas libertades que no fueron gratis. Ninguna de nuestras libertades ha sido gratis, ninguno de nuestros privilegios ha sido sin esfuerzo y sin sacrificio. Por eso es que es una fiesta de todos. Esto no es una fiesta de un grupo determinado. Esta no es una fiesta de un grupo con armas o sin armas. No es la fiesta de un grupo con o sin uniforme. Que muchas veces la nación, el Estado, lo que intenta para poder mantener su memoria es crear estas instituciones donde un día es para una cosa y otro día es para otra cosa. A veces nos induce al error. Porque aparentemente es gracias a esos grupos, y eso es un error. Tal como lo define las Escrituras, el país y la nación es el esfuerzo de todos, al cual todos contribuimos, con el trabajo, con el esfuerzo, con los impuestos, con todo nuestro trabajo diario, con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, con lo que queremos de las nuevas generaciones. Por eso que nos apasiona, por eso que para nosotros es tan importante, por eso que nos alegramos alrededor de un asado, alrededor de una parrilla, ¿no es cierto?, de un disco o de lo que sea. Y entonces cuando esa empanada está en nosotros, está en nuestras manos, entonces se nos vienen esos recuerdos de niñez, cuando con nuestros padres también, o con la familia o los amigos, nos juntábamos a celebrar con una música característica en que siempre estaba el recuerdo y el amor por nuestra tradición, porque de ahí viene todo, porque de ese esfuerzo hoy también nosotros disfrutamos. No se puede ver, no se puede entender y no se puede aceptar esta idea vaga, ideologizada, absolutamente fuera de la palabra del Señor, que ahora está todo mal y hay que hacerlo todo nuevo. Eso es ser infantil y eso es no entender, eso es despreciar el esfuerzo de nuestros padres, eso es no tener viva la memoria ni de nuestros abuelos ni de nuestros padres. Fíjense ustedes que hoy día gozamos de una infraestructura moderna, edificios que son maravillosos, casas que son espectaculares, pero cuando recorremos las historias, yo recuerdo historias de gente que me contaba que habían casas en que una persona podía demorarse 5, 6, hasta 10 años en poder construir una casa. No habían herramientas eléctricas. Por ahí mucha gente me ha contado historias de cómo la construcción era toda manual, ni siquiera sierras, eran hachas, machetes. Así comenzó a desarrollarse muchos años atrás. Hoy día tenemos maquinaria de primera generación, automatizaciones por todos lados, maquinarias que son punta en todas las áreas. Vemos hoy día, pasamos por una calle, volvemos a pasar 3, 4 meses después y nos preguntamos, ¿y de dónde salió este edificio? ¿Y de dónde salió esta casa? Con una rapidez enorme.
Y nos da alegría ver cómo se desarrolla un país, porque detrás de eso está también la historia de esos hombres y de esas mujeres que dieron sus vidas para estar donde hoy estamos. Y por eso es que nuestro amor y nuestra dedicación de servicio al Señor también tiene que tener esa identidad. Somos habitantes también de un país, somos miembros del reino del Señor, que es universal y mundial, y dentro de ese contexto no podemos conquistar todo el mundo, no podemos estar en todo el mundo a la vez. Tenemos que hacerlo en este lugar donde Dios, por misericordia, nos ha colocado. Querida iglesia, esa identidad de la cual estamos hablando en esta ocasión tiene que ver también con ese diseño que Dios le dijo a Israel. Esto significa, este es el sentido país. Y finalmente Dios autorizó y les dijo, dáselo, que lo tengan. El ideal no es ese. El ideal es que Dios pueda dirigirnos. ¿Por qué ese ideal cambió? De nuevo, porque el problema de la corrupción de estos dos hijos, que simplemente se corrompieron, porque esa es la palabra, desvirtuaron el objetivo final de su noble trabajo. Entonces, ahora que se corrompió, la forma de enfrentar la corrupción es con un nuevo sistema. Y ese es un mecanismo que en algún momento también va a colapsar. El problema de la corrupción son los corruptos. El problema de la corrupción es porque tenemos que ser rigurosos en esa sanción. Tenemos que buscar otra salida. Pero el problema de la corrupción no es nuestro país, no es nuestra tierra, no es el lugar que Dios por misericordia nos dio. El problema de la corrupción no es la historia de nuestra familia, que con esfuerzo han aportado al desarrollo de nuestro país. El problema de la corrupción no es nuestro, que todos los días tenemos que esforzarnos y trabajar por producir y por hacer que nuestro país avance y prospere. El problema de la corrupción no son los sueños de nuestros padres, de nuestros hijos, que quieren un futuro mejor para ellos. Nunca va a ser ese. El problema de nuestro país es la corrupción, es la degeneración. El problema de la corrupción tiene que ver con hombres y mujeres corruptos, que no logran entender el bien común, la mejor forma de bendecir al prójimo, y que cuando llegan a esas esferas su función debiera de ser, tal como lo dijo la palabra del Señor, servir, servir, servir. Estar en el poder es eso. No es presidir, no es mandar, es servir. Y se tiene que servir a los súbditos, se tiene que servir a ese pueblo, a esas personas que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que está avecindada, la gente que comparte la misma historia, el mismo suelo, la misma tradición. Por eso, querida iglesia, al hacer un alto estos días de alegrarnos, celebrarnos, también debiéramos de hacer ese alto en nuestros hogares, en nuestras mesas, para reiterar, para reforzar en la formación de las futuras generaciones este concepto de la palabra del Señor. No es definitivamente el camino para solucionar un problema de corrupción, el refundar, el volver a pensar en un país. Ese jamás va a ser el camino. Que hay que mejorar, sí, hay que hacerlo. Que hay que hacer las cosas mejor, hay que hacerlas mejor. Pero sobre todo, tenemos que mirar, detenernos, cómo sancionar fuertemente, de una forma ejemplar, la corrupción. Entender que ese es el fenómeno definitivamente que hay que atacar. Ese es nuestro gran enemigo. Pero nuestro enemigo no es nuestra historia. Nuestro enemigo no es el esfuerzo de nuestros antepasados. El enemigo nuestro no es como otros también salen adelante endeudándose por años, por décadas, para poder darles a sus hijos, a sus hijas, un futuro mejor. Prosperar, avanzar, es el corazón de Dios. Es lo que Dios quiere para todo hombre y toda mujer. Es el anhelo de Dios. Es verdad, para construir un país, parte de ese esfuerzo lo tenemos que traducir en esos impuestos y en eso que retorna al Estado, para que el Estado mantenga, nos proteja, ¿no? Así debería de ser. Y pueda buscar de la mejor manera cómo desarrollar todo el potencial de sus habitantes. Sabemos que eso no va a ocurrir humanamente. No hay ningún tipo de forma humana que pueda interpretar ese sentir hasta que venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que gobierne el mundo, y lo hará con esa vara de justicia, de rectitud, que todos quisiéramos que hoy día mismo ya llegara entre nosotros. Mientras eso ocurre, celebremos, alegrémonos, y sobre todas las cosas tengamos presente en estas hermosas fiestas patrias este sentir de
de la palabra del Señor, que podamos traspasárselo a nuestros hijos, que tengan identidad, que ellos la aprendan a apreciar y a disfrutar. Esa satisfacción y ese sentido de su tierra, de su historia, será fundamental en cómo nosotros vamos a preservar en ellos también todo el esfuerzo que hagamos para bendecir sus vidas y la de las futuras generaciones. Tomémonos un tiempo para orar por nuestra patria, por nosotros. Cuando oramos por nuestro país, estamos orando por nosotros mismos, estamos orando por los que nos rodean, estamos orando por todas las personas. Esta idea de que oramos por las autoridades es una idea deísta, equívoca. Nosotros oramos por nuestro país, cuando oramos por Chile, oramos por todos nosotros. Nosotros somos ese país, nosotros hacemos que ese país funcione y nosotros somos los que definitivamente de ese país también vamos a depender económica y materialmente muchos aspectos de nuestras vidas, y por lo tanto eso es una cuestión relevante. Dios está detrás de todo esto, gobernando, dirigiendo y conduciendo todas las cosas, sin lugar a duda. Por eso, con mayor razón, nuestra oración debe de estar presente, en especial en este día tan importante. Los invito a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por este fin de semana precioso en que una vez más hacemos un alto para alegrarnos como familia. Gracias también porque al recordar junto a todos estos testimonios preciosos de hoy, del por qué damos gracias a Dios por esta tierra, también, Señor, reconocemos en ella el lugar donde tú nos has puesto por bendición. Pero no solamente por bendición, sino para ser bendecidos. Gracias por el espacio que gozamos de libertad. Gracias por las cosas preciosas que tú nos das acá. En este tiempo hemos escuchado de verdaderas tragedias humanitarias en todo el mundo. Gracias porque nosotros no hemos tenido que salir a refugiarnos en otros lados, sino que hemos visto cómo otros han llegado mirando nuestro suelo, mirando nuestra tierra como un lugar de oportunidad, de paz, de quietud para poder prosperar. Por eso te damos gracias por nuestro suelo, nuestra tierra, nuestra patria, nuestra historia, nuestras familias. Gracias por nuestras tradiciones. Oramos para que nos des siempre la gracia, la sabiduría, para también tener la fortaleza, la gracia, la firmeza, no solo de defenderlo, valorarlo, apreciarlo, disfrutarlo, sino también la claridad para poder transmitirlo a nuestras nuevas generaciones. Ayúdanos a entender que esa identidad no es algo cuestionable, esa identidad no es algo que tengamos que revisar. Señor, lo que sí tenemos que revisar es que tú nos des la gracia y la sabiduría para eliminar, descartar. Ayúdanos para aportar también a ese país que amamos, a nuestro país, la forma y las maneras, Señor, de que esta corrupción de la que hablamos definitivamente, Señor, sea nuestro gran enemigo. Ese es nuestro gran enemigo, no nuestras tradiciones, Señor, no nuestras instituciones. Señor, ayúdanos para poder ver y oramos para que a nuestras autoridades también, las que están de turno, tú también les abras ese entendimiento y puedan comprender que es allí donde tenemos uno de los grandes problemas. Señor, es difícil que alguien lo pueda ver cuando ejerce autoridad desde también esa misma óptica de la corrupción. Por eso sabemos que solo tú eres el que puede, Señor, llevar al arrepentimiento, al cambio de conducta a alguien que lo ha hecho mal, a alguien que nos ha mentido, a alguien que ha faltado a la verdad, a alguien, Señor, que ha traicionado las confianzas de su gente y de su pueblo. Por eso oramos para que sea la gracia, Señor, y la autoridad de tu Espíritu la que dirija y la que guíe el futuro de nuestra nación. Tu bendición y tu gracia sobre nuestra tierra. Señor, multiplica el esfuerzo, Señor, de todo nuestro país. Danos esa ansiada paz y permítenos, Señor, llegar a los consensos de unidad necesarios para que las futuras generaciones aún sean más bendecidas que aún lo que nosotros mismos hayamos visto. Esa bendición preciosa, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, sobre toda nuestra patria, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Un gran abrazo, shalom, bendiciones, felices fiestas patrias. Querida iglesia, sin duda nos han unido motivos muy importantes de oración juntos. Este día, con mayor razón, quisiera subrayar esa necesidad. Apartemos un tiempo
es muy relevante para el futuro nuestro, pero también el de nuestros hijos, como también le pedimos al Señor que intervenga en toda esta discusión, en toda esta historia reciente de país, en que si las cosas se hacen bien puede ser un gran momento de bendición, pero si no, nos va a traer muchos dolores por muchos años. Así que tenemos que tomar en serio, especialmente en este día precioso de celebración, tomémonos un tiempo para orar por esas decisiones. ¿Les parece? Padre, oramos en el nombre de Jesús. Nos unimos como iglesia para rogarte a raíz de nuestra historia reciente de país, que tu mano de amor nos dirija, nos conduzca. Oramos para que tu mano de gracia, Señor, dirija con sabiduría los destinos de nuestro país. Señor, oramos para que esos destinos no estén en la discusión de hombres o de mujeres extremos. Señor, oramos para que no esté en hombres y en mujeres cuyas emociones están absolutamente dañadas, cuyas historias personales están afectadas, Señor, y ven la vida desde ese daño emocional. Señor, ayúdanos para que tu gracia, Señor, les permita el trabajo desde el punto de vista del equilibrio, de lo bueno, de lo mejor. Eso tú lo puedes hacer. Oramos para que tú lo hagas en cada uno de ellos. Del mismo modo te rogamos, Señor, tu bendición maravillosa, tu gracia, tu protección, tu mano de gloria, Señor, nos guarde y nos cubra. Al entrar y al salir, esa protección esté sobre cada uno de nosotros. Y finalmente te rogamos, Señor, para que todo aquello que por misericordia llega a nuestras manos, tu poder lo multiplique, para que también nos permita bendecir y compartir con otros. Que tu gracia preciosa lo haga en el nombre de Jesús. Amén. Un gran abrazo, bendiciones. Vivía en oscuridad y tu luz me dio libertad. En la cruz encontré esa luz, encontré tu luz. Naufragaba en tempestad y tu voz me llenó de paz. En la cruz encontré esa paz, encontré tu paz. Es por la cruz que salvo soy, por la cruz que libre soy, por la cruz yo vivo estoy en ti. He encontrado la verdad, tengo gozo, tengo paz. Solo a ti quiero cantar, solo a ti, Jesús. Por tu amor tengo salvación, por tu amor tengo redención. En la cruz encontré ese amor, encontré tu amor. Cambiaste mi corazón, transformaste mi interior. Por siempre te alabaré, te alabaré. Es por la cruz que salvo soy, por la cruz que libre soy, por la cruz yo vivo estoy en ti. He encontrado la verdad, tengo gozo, tengo paz. Solo a ti quiero cantar, solo a ti, Jesús. Lavado
queridos hermanos, les agradecemos por haber permanecido conectados el día de hoy. Los animamos a que sigan disfrutando en estas fechas tan importantes para nosotros como chilenos, que disfruten de los juegos típicos, de las comidas típicas que hemos preparado con tanta dedicación. Y esta semana, excepcionalmente, no tendremos servicio PM, pero aún así, disfruten junto a sus familias lo que queda de día en estas fiestas patrias. Que tengan un hermoso día. Adiós.